Muy buenas noches, querida iglesia, ¿cómo estáis? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, querido hermano, querida iglesia. Hacía ya unos días que no podíamos tener un tiempo de acercarnos a la palabra porque estábamos en la recta final del curso, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal hemos acabado, Mario? Bien. Muy bien. Estos chicos se han esforzado y han sacado el fruto del esfuerzo. Dice el Señor, hermanos, que de lo que tú siembras cosechas. Si siembras pereza, cosecharás un plato vacío en la mesa, pero si siembras esfuerzo, la despensa estará siempre llena. El Señor es una ayuda, pero el Señor requiere que te esfuerces. Y así es en todo, incluso lo espiritual requiere un esfuerzo. Pero claro, no es un esfuerzo en nuestra carne, es un esfuerzo contando siempre con Él por medio de la fe. Y esa fe en el Señor, Mario, nos propulsa, es como si fuéramos un cohete y nos ponen una energía ¡buah! Y somos capaces de arrasar, de llegar hasta el fin del universo y más allá. Pues si os parece podemos tocar una canción al Señor, ¿verdad? Vamos a estar un ratito, pero podemos adorarle y podemos ir estrenándonos con el piano, a ver si poquito a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Venga, pues vamos a ir allá. Complicado, ¿verdad? Venga, vamos a cantar Dios de lo imposible, ¿vale, queridos? Vale. A ver qué tal. Que me perdonen si me equivoco, porque soy novatillo, ¿eh? Vamos allá con la ayuda del Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. De la muerte pudo
Tú eres el soberano, Señor. Eres el Dios de lo imposible. El creador del universo. Eres Jesucristo, el Alfa y la Omega. Vamos a levantar nuestro espíritu y a decir esas cosas que en el corazón guardamos de qué es el Señor para nosotros, con toda la libertad. Y tú, hermano, si estás ahí, aprovecha y adora al Señor. Le decimos lo que es para nosotros. Eres el pan de vida. Eres el principio y el fin. Principio. Alfa y Omega. Alfa y Omega, creador de todas las cosas. Nuestro Señor, el Rey de Reyes. Nuestro Salvador. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Te invocamos tu nombre para que seas en medio nuestro, Señor. Digno y santo. Eres digno. Tú eres el Santo de Israel. Eres nuestra roca fuerte. La roca que nunca nos permite caer. Quien nos sostiene. Nuestro amigo, nuestro Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios que fue sacrificado, inmolado para quitar nuestros pecados. En nuestra herencia, nuestro Redentor, Nuestro hermano y nuestro Padre. hermano, nuestro Padre, nuestra esencia, nuestro respirar eres tú, Jesús. Eres nuestra redención.
nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra resurrección. Cuántas cosas, Jesús, nos permites tocar con el Espíritu. Considéranos, Señor. Venimos a ti por medio de tu sangre. Venimos al Padre por medio de Jesús. No hay otra base. Amado Padre, sé con nosotros. Concédenos el don de la inteligencia y la sabiduría espiritual. Sé con nosotros por tu Espíritu. Líbranos de nosotros mismos y de nuestro enemigo, el diablo. Líbranos de nuestra vanidad, de cualquier cosa que estorbe este tiempo y que venga de nosotros. Cualquier cosa que en nosotros haya que no sea espiritual, ayúdanos a despojarnos, Señor. Llénanos de tu vida, Señor. A nosotros los aquí presentes y a los hermanos que estén escuchando, Padre. Te anhelamos, Señor, porque en ti hemos sido santificados, separados para ti. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a permanecer en la unidad de la fe, en la sencillez del espíritu, Señor, en la humildad del alma. Llévanos a la humildad. Concédenos aprender tu escritura como niños, Señor. Amuebla nuestras mentes. Pon orden en nuestras mentes, Señor. También aprovechamos para orar, Padre, por todos los hermanos que estén en aflicción en estos momentos, por todos los hermanos que estén pasando tribulación, necesidad o cualquier tipo de angustia, para que tú, Señor, les fortalezcas, seas con ellos, les brindes tu compañía, tu apoyo y tu fortaleza. Señor, para los que están débiles en la fe, para que tú les fortalezcas. Guárdanos a todos, Señor, en Cristo. Amén. Amén. Qué hermoso, hijos, saber que estamos escondidos en Cristo. Eso os debería dar una sublime paz, una sublime esperanza. Porque si fuera que estábamos guardados en nosotros mismos, que no somos nada confiables, tendríamos un gran problema. Pero hemos sido escondidos en Cristo. Fijaos que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y hay algo precioso que dijo el Señor, que a mí me encanta recordar, que es Sara, ¿sabes qué? ¿Qué? Cuando Él decía que Él es un pastor, el buen pastor, que Él es capaz de dejar a 99 ovejas e irse a por una que se quedó allí rezagadita y perdidita en el bosque. El Señor las deja. Luego a la oveja seguro que le da unos azotes y la disciplina, pero Él va a ir a por ella y la va a traer. Y dijo el Señor Jesús que de lo que del Padre me ha dado, lo que el Padre me ha dado a mí, no voy a perder ni una, hijos. Hermanos, guardad esta esperanza. En Cristo estamos completos, guardados en Él. Tan solo necesitamos creer en Él, confiar en Él.
Y de ese amor y de esa confianza va a venir toda la añadidura. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nosotros. Es una gran parte de lo que se había perdido. Había otras cosas más, pero nosotros nos habíamos perdido. Y Dios nos ha encontrado, nos ha reconciliado, nos ha integrado en Él. Y ahora ya no tenemos que tener miedo porque el soberano Dios, poderoso Dios, es con nosotros. ¿Vale, chicos? Y vamos a leer, a ver si Sara quiere leer, no sé si le apetecerá leer un poquito. ¿Sí? Desde el otro día vamos a ir a Primera de Juan, hermanos, podéis sacar las Biblias. En Primera de Juan leímos hasta el 1, capítulo 1 del 5 al 7, pero vamos a leer directamente capítulo 1, versículos 5 al 10, lo va a leer Sara. Al 10. Y vamos a ser osados, vamos a llegar al capítulo 2, Mario, versículos 1 al 6. ¿Vale? ¿Y ahí quién lee? Tú lees la primera parte del capítulo Mario 1 la segunda. y Mario la segunda. ¿Vale? Vale. Pero primero va a leer Sara, vamos a explicar un poquito y luego va a leer Mario. ¿Vale? Venga. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bendita palabra, Señor, ayúdanos a discernirla y a comerla con cuidado. A ver, hermanos, aquí ocurre lo siguiente. Vimos que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Te acuerdas, Sara, qué significa eso? Que allí donde está Dios, Él ilumina y hace que se vean todas las cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos creer que nadie ve son los pecados, porque uno peca y parece que nadie le ve. Es decir, si tú tienes un mal pensamiento, tú estás pecando con el pensamiento y te crees que nadie lo ha visto, pero Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y como nosotros estamos en Él, no hemos dicho hace un poco que estamos en Cristo, que nos escogió en Él, que hemos sido guardados en Cristo y Cristo está en Dios y Cristo es Dios. Entonces, todo cuanto nosotros vivimos y hacemos tiene que estar a la luz de Dios. Entonces, no significa que lo que hagamos, aunque no lo confesemos, Dios no lo va a saber si no lo confesamos. No, Dios lo va a saber, lo confesemos o no lo confesemos. Pero la diferencia de confesar y arrepentirse es vivir en tinieblas o vivir en luz. Es decir, Dios conoce tus pecados y Dios a qué está esperando, a que te arrepientas. Dios conoce el pecado. Cuando tenemos pecado, si decimos, no, pero yo no he pecado, ¿qué dice la palabra? Que le hacemos al mentiroso. Este es un ejemplo. Por ejemplo, David, el rey David, tuvo un pecado muy grande. No sé si tú lo recuerdas, de adulterio, Mario, con Betsabé. No sé si quieres contarlo tú o lo cuento yo. No, lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Quieres contarlo? Venga, cuéntalo, a ver cómo fue, a ver si te acuerdas. Sí. Para ver esa memoria cómo va. Pues a ver, David tenía un buen amigo que era Urías y pues era un compañero de guerra, pues sí, era un fiel soldado suyo y pues un día Betsabé salió a bañarse, creo que fue, y David la vio y pues la deseó y entonces mandó a Urías, que casualmente era el esposo de Betsabé, para que él pudiese casarse con Betsabé y pues lo hizo.
y fue un pecado gordo. Mandó a Urías, voy a aclararlo bien, está bien. Él lo que hizo es mandar a Urías a la guerra, ¿eh? O mejor dicho, no fue así. Se fueron a la guerra y David tenía que estar en la guerra. Y por no estar donde tenía que estar, se entretuvo en lo que no se tenía que entretener. Y aun sabiendo que era pecado lo que iba a hacer, cometió el pecado de adulterio. Que sin estar casado con la mujer, adulterar en su matrimonio porque él estaba casado, se fue con otra mujer. Y encima la mujer estaba casada con Urías. Bien, ¿qué ocurre? De esa relación sexual, obviamente, vino un regalito, que es un bebé. Pero eso no se sabe, eso viene después. Pero, claro, obviamente estaba encinta la mujer. Eso se supo. Entonces, ¿qué pasa? Para que, digamos, Urías no pensara quién me ha puesto los toriles, como se suele decir aquí, quién me ha engañado, quién ha adulterado con mi mujer, pues lo que hizo David es trajo a Urías, le emborrachó y le intentó llevar a casa de su mujer como para decir, oye, vete con tu mujer, te acuestas con ella, tienes una relación con ella y así, cuando venga el niño vas a creer que es tuyo, porque por fechas, ¿no? ¿Qué pasó? Que Urías era fiel y Urías se quedó allí a pie del castillo y dice, no, yo, estando mi señor aquí, yo no me muevo de la puerta. Y le salió cojo el plan a David. Y entonces, como David sabía que le iban a descubrir, ¿sabéis qué hizo? Mandó a Urías a línea de batalla, a primera línea, sabiendo que le iban a matar. Para que te mataron. Y le mataron a Urías. Y entonces ya, no habiendo esposo, David, autoengañándose a sí mismo, dijo, bueno, ya como no hay esposo, pues ya me caso con Betsabé, porque total ya. Y si encima va a tener un niño, pues oye, es mi hijo, ¿no? Él en su cabeza se hacía sus cábalas. Ahora bien, Dios nunca estuvo distraído sin saber lo que ahí estaba ocurriendo, Sara. Dios sabía lo que estaba ocurriendo. Sara? Y Dios se enteró en cada momento de qué estaba ocurriendo. ¿Y sabéis qué pasó? Que David no lo reconocía. David estaba en ese momento en tinieblas, porque sabiendo que había pecado, al no confesarlo estaba en tinieblas. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Enviar a Natán, el profeta, el amigo de David, a decirle, David, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y entonces David, al ver ese amigo que le decía a las claras lo que estaba mal, le contó como una parábola de un hombre que tenía una ovejita y la había cuidado mucho y llega otro que tiene un rebaño y va y se la quita. ¿Y qué hacemos con este hombre? Y decía David, que le corten la cabeza. Bueno, no creo que dijera eso, pero sí diría, hay que aplicarle una disciplina muy dura. Dijo que merece la muerte. O tal hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dijo, ¿sabes qué, David? Tal hombre eres tú. Porque tú has hecho lo mismo con Urías. Porque tú teniendo las mujeres que tienes siendo el rey, te has ido al hombre que tenía su mujercita y era feliz con ella y tú has tenido que ir a lo que no era tuyo. Y entonces David, convencido por el pecado, se arrepintió ante Dios y Dios le perdonó. Pero no sin una causa, no sin un daño, no sin una disciplina. Por eso el Señor sí va, las 99 ovejitas que están en el redil, caminando por donde el pastor dice, están bien, pero la ovejita que se fue allí, que el pastor tiene que ir a por ella, no crees que va a venir de cualquier manera, va a venir a palos. A palos, porque el Señor disciplina. Y el pecado tiene una causa muy grande, que es la muerte. Entonces no podemos mirar al pecado como algo vano, ¿no? O como algo falto de importancia. El pecado es nuestro mayor enemigo. El pecado es nuestro enemigo porque el pecado está asociado a la muerte. Y nosotros tenemos que pelear con el pecado. Siempre. En plena batalla. Como Urías. En primera línea de batalla peleando con el pecado. Pero cuando pecamos, sabemos que Dios mora en nosotros y podemos pecar de muchas maneras. Ahora, ¿qué pasa?
que cuando pecamos, ¿qué hacemos? Le decimos a Dios enseguida, al instante, Señor, perdónanos, perdónanos, porque me arrepiento verdaderamente, y confiesas tu pecado. Confieso, Señor, que he mentido y no debía haber mentido. Por ejemplo, se te escapó una mentira, una tontería que no es algo trascendental, pero una mentira. A lo mejor para salir del paso, cualquier tontería, algo que no es trascendental, pero que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la mentira no viene de Dios. ¿Sabéis quién es el padre de la mentira? Satanás, nuestro enemigo. Él todo lo que hizo en el Edén y por lo cual cayó Adán y Eva fue por medio de una mentira. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis? ¿Mintiendo? Entonces las mentiras nos pudren por dentro. Ponemos ese ejemplo. Cualquier pecado. ¿Qué tenemos que hacer para caminar en luz? Confesar el pecado. ¿Qué dice aquí? Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que encima nos limpia de la maldad, porque el que comete pecado comete maldad. Pero cuando tú te arrepientes al instante, convencido de que Dios te perdona, confiando en la sangre de Cristo, no hay una carga en tu conciencia de ese pecado. Y puedes seguir caminando con comunión con el Señor. Así es. ¿Bien? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que para que su palabra esté en nosotros, en cuanto pequemos, tenemos que recurrir a la sangre de Cristo, recurrir al Señor y pedir perdón, como hizo David en cuanto se dio cuenta. Pero no hacer como David, que adulteró, porque eso es un pecado ya muy grave, de muerte, y de hecho hubo una muerte, que fue el bebé. Que muchos dirán, oh, qué cruel es Dios, el bebé. Bueno, el bebé está con Dios, pero el castigo era para el padre, porque amaba a ese bebé y quería ese bebé. Y dice, no, este bebé no va a vivir. Y el bebé no se enteró. El bebé, según entró, se libró de vivir en este mundo de aflicción y directamente al paraíso. Mucha gente diría, oh, qué malo es Dios que ha matado a un bebé. No, hombre, le ha llevado al paraíso. El castigado ha sido, ¿quién? El padre. Y la madre, porque la madre también podía haberle dicho al rey, oye, por muy rey que seas, yo no pienso hacer esto, ¿verdad? No basta decir, oye, es que me lo dijo el rey, entonces claro que iba a hacerlo, hombre, has pecado igual. Los dos tuvieron la culpa. Los dos tuvieron la culpa. Esto quiere decir que tenemos una carta libre para pecar lo que queramos. Como Dios nos perdona, ¿verdad? De todo pecado. ¿Seguro? Seguro que Dios no nos deja pecar todo lo que queráis. Pecar lo que queráis y os voy a perdonar. ¿Qué pasaría si tal pensáramos? Que no hemos entendido el amor de Dios ni la gracia. Porque el perdón de nuestros pecados, ¿sabéis a qué se debe? Al sufrimiento de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, por pequeño que sea un pecado, hermano, Cristo padeció por ese pecado. Y eso nos debería compugir el corazón. Nos debería incomodar tanto decir, oh Señor. Entonces ahí es cuando Mario nos va a leer del 2, capítulo 2, del 1 al 6, hermanos. Tomad las Biblias. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, para con él, Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. En Él. En Él, bueno. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien.
Pues mira, la cosa está muy clara. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Veis que no nos lo ha escrito para decir, bueno, como Dios es justo, fiel y justo para perdonaros, iros y estar todo el día mintiendo, adulterando, robando, que no pasa nada? No. Hijitos míos, y esto es palabra de Dios, Sara, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nosotros no debemos pecar, porque pecar es transgredir los mandamientos de Cristo. Y nosotros estamos en la ley de Cristo. Y tenemos que cumplir sus mandamientos y enseñar a cumplirlos a los que enseñamos. Porque Jesús nos enseñó, si vosotros cumplís estos mandamientos y los enseñáis, vais a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Pero si no los cumplís y enseñáis a otros a no cumplirlos, muy pequeños seréis llamados en el reino de los cielos. Entonces estamos llamados a cumplir los mandamientos de Dios. Pero no los podemos cumplir sin la ayuda de Dios. Si hoy por hoy nosotros como hijos de Dios podemos cumplir la ley de Cristo, es porque Cristo mora en nuestro interior y porque estamos rogándole al Señor que nos ayude cada día a permanecer en Él, a caminar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos creer que somos nosotros solos. Hemos titulado este espacio Remando junto a Jesús. Recordemos, tú das un remo, Jesús da otro, tú das un remo, Jesús da otro, y así llegamos hasta la orilla. Entonces entendámonos y entendamos al Señor, que quiere que cumplamos sus mandamientos, pero no como algo como antes, que antes de ser cristianos intentábamos a lo mejor no mentir y resultaba que mentían más. No, tenemos que depender del Señor para todo. Porque es por Él y por medio de su gracia que vamos a conseguir este fruto de santificación. Porque Él se ha santificado a sí mismo y a nosotros en Él. Y si nosotros estamos en Él, permanecemos en Él, anhelando caminar como Él anduvo, va a ser posible, siempre y cuando sepamos que viene de Él, que es el poder que viene del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Vale, hijos? Entonces, dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es que el Padre está airado contra el pecado. Si Jesucristo no estuviera entre medias de nosotros y el Padre cuando pecamos, estamos fritos. Pero es la sangre del Cordero. Por eso le amamos. Porque Dios ve en ti, Mario, cuando pecas la sangre de Cristo. Y su ira pasa de ti. Y cuando me mira a mí, ve la sangre de Cristo y su ira pasa de mí. Entonces tenemos que valorar al Señor Jesús porque Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabéis cuál es la propiciación? El cordero que se ponía sobre un propiciatorio. La sangre. Esa sangre sobre el propiciatorio es elevarse al lugar santísimo donde verdaderamente Dios habita. Y allí solo se puede aparecer si tú eres santo y sin mancha. Y eso no lo podemos fabricar nosotros, hermanos. Tú no puedes fabricar tu santidad, Mario. Tú tienes que esforzarte en la vida eterna con temor y temblor. Tenemos vida eterna por cuanto hemos creído en Jesús, pero este esfuerzo es en Él, confiando en Él, que Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Vale, chicos? Y fijaos el amor del Señor, tal y como habla Juan 3:16. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, el sacrificio de Cristo es para todo el mundo, no solo para los que hemos creído.
Eso significa que la justicia perfecta está en Cristo. Y fijaos que si es para los de todo el mundo, podría ser aplicable a una persona que ahora mismo ha cometido 100.000 millones de delitos. ¿Es que para él no hay perdón? Sí hay perdón. Sí, se arrepiente y cree en el Señor Jesús. Sí se arrepiente. Por eso este mensaje también es para ti, si tú estás escuchando este evangelio. Si tú hoy estás separado de Dios por causa de tu pecado, no importa cuántos delitos tú has cometido, nosotros los hemos cometido a lo mejor aún peores que tú. Pero un día recibimos este evangelio, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y enfrentó un sacrificio en una cruz, derramando su sangre. Y toda la ira de Dios, su Padre, cayó sobre él. Esa ira era para ti y para mí. ¿Y por qué cayó sobre él? Para condenar al pecado en la cruz, porque Jesús era inocente, en la cruz no había pecado, él no tenía que estar en la cruz, tú y yo teníamos que estar allí. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Porque ahora si creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, y que Dios le resucitó con su poder de entre los muertos, demostrando que es Dios, Dios te da vida eterna, perdón de todos los pecados, por causa de lo que Jesús hizo. Es una vida gratuita. La salvación es por gracia, es gratis. ¿Alguien la merece? Nadie la merece. Es un regalo, una dádiva, un don, y proviene de Dios. Por eso a Dios le damos gracias. Yo no sé si podéis imaginar cuán amor ha de haber en Jesucristo para estar allí en la cruz y diciéndole al Padre: Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo no conozco una muestra de amor más grande. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, muy importante, si guardamos sus mandamientos. Esto es un termómetro. Tú vas guardando los mandamientos de Jesús, tú vas a saber que le conoces. Tú vas a ignorar los mandamientos de Jesús, los ignoras, te dan igual, vas a saber que no le conoces. Y si algo va a marcar la diferencia, amados, entre un hijo de Dios que le conoce y un hijo de Dios que no le conoce, es guardar sus mandamientos. Porque había unas vírgenes insensatas y unas sensatas. No vamos a contar la parábola entera ahora, pero las insensatas se quedaron fuera. Y cuando vinieron y llamaron a la puerta, el Señor les dijo: no os conozco. Y les cerró la puerta. Y no entraron a las bodas. Sí, no se pudrieron en el infierno, pero no entraron a las bodas. ¿Sabéis qué duro es que el Señor un día nos diga: yo a ti no te conozco? ¿Y qué le diremos? No, sí nos conoces. En tu nombre hicimos esto. No os conozco, hacedores de maldad. Si nosotros no vivimos para cumplir sus mandamientos, no conocemos al Padre, no conocemos al Hijo. Nuestra vida ahora es para agradar a Dios. Si no, nos estaremos engañando a nosotros mismos, porque Dios no va a ser burlado. Fíjate, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es que incluso pudiera ser un falso convertido. Alguien que dice: no, yo conozco a Jesús. Y vive pecando sin guardar ni un solo mandamiento. ¿Qué dice? Que la verdad no está en él. Yo puedo decir: sí, Cristo no está en él. Cristo no está en él, la verdad no está en él. Porque hay una manifestación verdadera de los hijos de Dios. Y Juan lo deja claro. Dice: pero el que guarda su palabra, Mario, el que guarda su palabra, eso significa el que la lee, el que la memoriza, el que la atesora, el que insiste, el que la aprende. Sí, a lo mejor no podemos memorizarla toda, pero se nos va quedando un versiculito por aquí, otro por allá. Se nos va quedando un poquito del Evangelio, como tú, Mario, ahora te pregunto por la historia de David y se te va quedando esa historia, ¿me entiendes? Y a uno se le queda una historia y a ti se te queda otra. El que guarda su palabra
el que guarda su palabra. Es primero en tu interior. Y luego guardar es otra cosa, que es manifestarla, que es ponerla en práctica. Si yo, Mario, te digo, ves a por el pan y trae 2 barras, y tú vas a por el pan y traes 2 barras de pan, tú has guardado la obediencia al mandamiento, lo has guardado. Pero si te vas y no vuelves, te vas con el dinero y no vuelves, y ya a la hora de la comida digo, joroba, le hemos dicho a Mario que vaya por el pan, no has guardado el mandamiento. Entonces, guardar significa obedecer. Y de hecho hemos sido escogidos en Dios para obedecer. No lo olvidemos y lo voy a volver a recordar, leyendo a nuestro hermano Pedro. Porque muchas veces creemos que la fe simplemente es para creer. No, no. Nosotros no hemos sido llamados solo a creer. Dice el apóstol Pedro, elegidos, refiriéndose a nosotros según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sí, somos perdonados al ser rociados, pero es para obedecer. ¿Cómo nos gusta ser rociados de la sangre? Pero qué poco nos gusta obedecer. Y es que Dios quiere que obedezcamos, porque la sangre de Cristo nos capacita para obedecer. Porque por medio de su sangre viene nuestra purificación, nuestra limpieza, y que el Espíritu Santo pueda venir a vivir a nosotros. Y desde ahí es que vivimos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mario, cuidado porque estamos viendo la mesa, cariño, y la cámara. Fíjate, en el que guarda su palabra, en este. Entonces, hay un identificativo del que verdaderamente está en Cristo. El que guarda su palabra, en este, el amor de Dios. No sé qué pasa con la mesa, ¿eh? Con la rodilla le está dando algo. Es que se mueve mucho. Ten cuidado, cariño. En este, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Cuando guardamos su palabra. Cuando la estamos viviendo. Si no, no vamos a tener nada más que dudas. Uy, ¿estaré en él? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Comprendéis? ¿De dónde viene la inseguridad de la salvación? Claro, si tu caminar no es como Dios espera, no me extraña que uno tenga dudas. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Pero si tú estás caminando en Cristo, guardando sus mandamientos, amándole, tú sabes, dice, sabemos que estamos en él. Y si estamos en él, tenemos vida eterna, porque la vida eterna proviene del Hijo. Y ya terminamos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es un deber, no es una opción, ¿verdad, Raquel? ¿O es una opción? No. Es un deber. Yo permanezco en Cristo, yo tengo vida eterna. Fíjate qué cosa. Yo permanezco en Cristo, yo tengo vida eterna. Pero me voy al karaoke a beberme 2 whiskies y 2 rones y vengo medio borracho a casa o borracho entero. Pero yo creo en Cristo, yo tengo vida eterna. Y me voy y engaño a mi esposa. Tengo vida eterna y yo soy un hijo y desobedezco a mis padres en todo. Yo tengo vida eterna y me voy a una tienda y robo algo y me lo meto en el bolso, por ejemplo. Pero sí, Dios, yo tengo vida eterna. Y Dios te dice, oye, no te engañes. El que dice que le conoce, guarda sus mandamientos. Si tú estás viviendo en pecado, eso quiere decir algo. Que te estás mintiendo a ti mismo, porque no estás andando como él anduvo. Porque si tú dices que permaneces en Cristo, tienes un deber, que es andar como él anduvo. Y yo una pregunta, Mario, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Él pecó alguna vez? No. Nunca pecó. Dice que ni una mentira salió por su boca. Entonces tenemos el mayor ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que vivir venciendo al pecado. ¿Cómo? Por medio de la fe en quien nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable, y por medio de la confianza en el poder que Él ha puesto en nosotros. ¿Vale, amados? Y hasta aquí, queridos. Espero que esta palabra nos quede clara. Dios tiene un propósito y Dios nos ha llamado y nos ha escogido, pero esto es para algo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para caminar como Él anduvo y para obedecer y ser rociados de la sangre de Cristo. Demos honra a la sangre que nos ha limpiado. Por favor, valoremos la sangre que fue derramada por el Señor Jesús. No se derramó sangre sin un sufrimiento, Mario. El sufrimiento de Cristo fue incalculable. No podemos hacernos a la idea. Y hasta aquí, amados hermanos, este tiempo de reflexión. Vamos a orar al Padre para darle gracias. Y si tú estás ahí y has escuchado este Evangelio, que sepas que tú puedes ser limpiado de todos tus pecados por la sangre de Cristo. No va a haber otra manera por la cual tus pecados sean perdonados y limpiados. Solo por medio de tu arrepentimiento y tu fe sincera en la obra de Jesús, cuya fe el Padre conoce porque conoce tu corazón. Esa fe puede ser contada a tu favor como justicia, y tu injusticia se puede tornar justicia, porque el que pagó por tu injusticia cuando tú crees en Él es Jesús, el justo que murió por los injustos. Así que ahí desde tu injusticia puedes orar a Dios pidiéndole perdón por tus pecados y pidiéndole que te permita tener la vida eterna que Él ha prometido por medio de Cristo. Pídele que ponga en ti su Santo Espíritu y comienza a vivir en santidad, buscando la santidad, no con el esfuerzo humano, sino con la fe, viviendo confiado en la palabra, porque es Dios el que por medio de su poder hace las cosas en nosotros cuando confiamos en Él. Hay dos modos de vivir la vida cristiana. Una es un fracaso absoluto, que es vivirla en la carne. Intentar vencer al pecado con la carne te va a traer muchos problemas, pero intentar vencer al pecado por el Espíritu te va a traer victoria, porque solo viviendo por el Espíritu seremos capaces de hacer morir las obras de la carne. Así que si tú has pedido perdón al Señor, que sepas que somos tus hermanos, que estamos aquí para ayudarte. Puedes ponerte en contacto en el WhatsApp, en el email o como queráis, y podemos ayudarte a crecer en este caminar espiritual. Te bendecimos y bueno, vamos a orar al Señor, a darle gracias, ¿vale? ¿Quieres orar, mami? ¿Quieres o oro yo? Oro yo, sí, porque si están muy cansaditas, que no sé si sabréis, pero aquí es muy tarde, ¿eh? Sara se ha quedado dormida, como Samuel en el templo, pero ya estamos acabando. Amado Padre, en el santo y precioso nombre de Jesús, Señor nuestro, te damos gracias por tu amor y por habernos rescatado de una sucia manera de vivir. Vuelve a limpiarnos con tu sangre preciosa, Señor. Límpianos, Señor. Llámanos por nuestro nuevo nombre. Conócenos, Señor, y que podamos conocerte como tú quieres, Señor. Ayúdanos a crecer en ti y a poner por obra toda esta palabra que leemos, Señor. Sin tu Espíritu no podríamos hacerlo. Ayúdanos a someternos a tu gracia, Señor. Ayúdanos a cumplir tu ley, que es santa, preciosa, agradable y perfecta. Te lo pedimos, Padre amado, para toda tu iglesia, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.